Un hombre puede ocultarse durante muchos años, cambiar su identidad, su apariencia, su país, sus costumbres. Lo que un hombre no puede cambiar es su destino. El destino, tal vez el más eficaz, el más grande de todos los complots. Estamos a comienzo del otoño en un barrio en las afueras de Buenos Aires, exactamente en la calle Garibaldi al 1500, por la que este hombre camina despreocupadamente. Va pensando en nada. Cree que va hacia su casa. No sabe que lo acechan. Adolf Eichmann, acusado por el tribunal de Nuremberg de ser el máximo responsable del asesinato de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, no sabe que lo van a secuestrar. Cuando se dé cuenta, se sentirá cansado. Muchas mañanas, antes de irse a trabajar, Eichmann abre el periódico y encuentra su nombre impreso en él. A veces, inclusive, publican su foto. Una foto vieja, la que ahora solo reaparece a veces bajo la forma de extrañas pesadillas donde se mezclan personas, lugares, olores, voces. Y a veces él, que solo daba órdenes exactas y horribles. Maten a todos, extermínenlos. No quiero problemas, quiero soluciones. Y él le dio la solución. Y les pareció tan buena, tan inmejorable e inevitable, que la llamaron la solución final. Pero ahora lo acusan solo a él. Todo el planeta lo busca. Él ya no se parece a ese hombre. Adolf Eichmann ya no se parece a nadie porque ya no existe. Ahora se llama Ricardo Klement. A veces cree que alguien lo observa, pero luego piensa, es imposible. ¿Quién puede saber que estoy aquí? A finales de 1957, el primer ministro israelí David Ben-Gurión afirmó que era un deber para su nación contar la historia de los crímenes contra los judíos y perseguir a los responsables. Anunció entonces que, si Eichmann está con vida, debe responder ante la justicia. Días después, Isser Harel, jefe del servicio secreto de Israel, recibió una llamada desde Jerusalén comunicándole una información largamente esperada. Adolf Eichmann estaba vivo y estaba en Argentina. Casi por costumbre, repasó mentalmente las informaciones seguras acerca del paradero de Eichmann desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la rendición incondicional de Alemania, en mayo de 1945, Eichmann esperaba ser detenido junto a su unidad de SS, pero no se resignaba. Un amigo le sugirió escapar a las montañas, puesto que se sabía ya que su condición era la de criminal de guerra. Intentó escapar y falló. Los americanos lo capturaron y lo llevaron a un campo de prisioneros de guerra. Escapó de allí y fue atrapado nuevamente, pero las autoridades americanas jamás lo identificaron como Eichmann. En ese momento, se ocultaba bajo la identidad de un teniente de la SS llamado Otto Eckmann. Aterrorizado por la idea de ser identificado, se fugó del campo de prisioneros donde se hallaba a solo 100 kilómetros de Nuremberg y se ocultó en la zona rural, en el centro de Alemania. Allí cambió su identidad una vez más, transformándose en Otto Henninger,
un operario de granja especializado en la cría de pollos. A pesar de todo, Jarell decidió cumplir con las formalidades del caso y envió un hombre a la Argentina. Se llamaba Ephraim Hofstetter y llevaba la orden de identificar al hombre que Hermann le señalaría como Adolf Eichmann. Hofstetter sufrió un pequeño shock al entrevistar al informante argentino. Hermann era ciego. ¿Cómo podía llevar adelante una investigación? Sin embargo, los datos que brindaba no eran malos. Su hija había conocido a un muchacho con el que empezó a salir y que incluso frecuentó la casa durante un tiempo. El muchacho se llamaba Nicholas Eichmann. Su edad y la de sus hermanos coincidía con la de los hijos de Eichmann. Si bien el muchacho nunca dio datos explícitos acerca de su familia ni de su origen, la hija de Hermann conocía su domicilio. Pero al investigarlo, el agente descubrió que la familia ya no vivía allí, al menos no bajo el nombre de Eichmann. Hofstetter regresó a Israel y entregó un informe. Allí constaba que el 14 de agosto de 1947, un hombre de origen austríaco llamado Schmidt había comprado una parcela en el número 4261 de la calle Chacabuco, en Olivos. También existía certeza de que la compañía de electricidad de Olivos había instalado 2 medidores, uno en la vivienda frontal, a nombre de Dagoto, y otro en la parte de atrás, a nombre de Clement o Clemens. No era mucho, pero misteriosamente Lothar Hermann se obstinaba. Francisco Schmidt es el hombre que buscamos. Su descripción se ajusta perfectamente a la de Adolf Eichmann, y se dice que desembarcó de un submarino alemán en las costas argentinas en 1945. Schmidt fue ubicado. Los datos se cotejaron. Sin embargo, otro agente determinó que no era posible que Francisco Schmidt fuera Adolf Eichmann. Ni su aspecto ni los datos de su familia coincidían. Por entonces, la investigación sufrió un desvío. El servicio secreto tuvo que atender a una información publicada por la prensa israelí, la cual establecía que Eichmann se encontraba en Kuwait trabajando para una compañía petrolífera. La información venía de Europa, atribuida a uno de los jefes de la Oficina de Investigación de Crímenes Nazis en Ludwigsburg. A pesar de que la oficina negaba todo, la noticia tardó semanas en abandonar la primera plana. Al mismo tiempo, desató una ola de antisemitismo en varias ciudades europeas, por lo cual los agentes debieron ocuparse de investigar pequeños atentados a sinagogas e instituciones judías. Luego de esta demora, en diciembre de 1959, llegó a la oficina de Jarell otra información, tal vez la más importante en años. Según una nueva fuente, Eichmann se había ocultado, una vez finalizada la guerra, en un monasterio italiano llamado Santa María del Ánima, que funcionaba bajo el rectorado del obispo Alois Udall. Eichmann había conseguido un documento de la Cruz Roja con una nueva identidad. El nombre, Ricardo Clement. Inmediatamente trasladado por mar a Buenos Aires, obtuvo un documento argentino con ese mismo nombre. Se ubicó primero como guía en una villa en la montaña, y luego de 2 años, sintiéndose seguro, decidió mudarse a Buenos Aires junto a su esposa y a sus 3 hijos. Trabajó en un criadero de conejos, luego como operario en la planta de Mercedes-Benz, y pronto se volvió un ciudadano respetable. Tenía ya una nueva vida. Ahora los pasos a seguir estaban claros. Había que localizar a la familia Clement en Argentina y determinar si Ricardo Clement
era Adolf Eichmann. Para eso se designó a Joseph Kenneth, especializado en el interrogatorio a criminales nazis. Al mismo tiempo, Harel comenzó a pensar si sería factible, en el caso de confirmarse la identificación, trasladar a Eichmann a Israel para juzgarlo allí. Mientras tanto, designó a otro agente para seguir en Austria el rastro de la mujer de Eichmann, Vera Liebl, quien había desaparecido de allí tiempo atrás junto a sus hijos. Para su sorpresa, una semana después llegó desde Argentina el siguiente cable. Mujer de Eichmann, positivamente identificada. Según la hija de Hermann, el muchacho se encontraba viviendo junto a su familia en algún lugar entre San Fernando y Don Torcuato. Les costó muy poco conseguir la dirección de su casa. La ubicaron e inmediatamente comenzaron a merodearla. Dado que las fotografías de Eichmann eran de 30 años antes, era difícil encontrar un parecido razonable. Sin embargo, esa noche Kenneth envió un mensaje bastante oportuno. Clement llegó ayer a la casa, pues, como se pudo comprobar, en este momento trabaja en Tucumán para la empresa Capri. Regresó, como preveíamos, para festejar su aniversario de casamiento. El mensaje era revelador. Además de la impresión de similitud que ofrecían las fotografías, una fecha importante parecía coincidir entre Clement y Eichmann. El informe agregaba: creo que no debemos seguirlo a Tucumán, pues la ciudad se encuentra a más de 24 horas de tren y el traslado desde allí sería imposible sin llamar la atención. Es necesario tenerlo todo dispuesto aquí y esperar pacientemente a que venga. A partir de ese momento, los agentes fotografiaron su casa desde todos los ángulos posibles. Hicieron mapas detallados de su radio de acción, montaron guardia en cada sitio que frecuentaba y hasta llegaron a fotografiarlo con una cámara oculta en un maletín. El día en que partió de Buenos Aires, Kenneth envió un mensaje en clave. Harel conocía el significado de aquellas palabras, pero no terminaba de creer lo que leía. Cuando Kenneth entró en su despacho, simplemente le hizo una pregunta. ¿Estás seguro de que se trata del hombre que buscamos? Kenneth sacó una fotografía del bolsillo y mientras se la extendía, le respondió: no me cabe la menor duda. La operación Eichmann acababa de comenzar. Encontrar un motivo para que un avión israelí llegara a la Argentina fue un hecho que resolvió la suerte. En ese momento, Argentina se preparaba para festejar el aniversario de la Revolución de 1810. Y hacia finales de mayo estaba prevista la llegada de delegaciones de muchos países. El director de las líneas aéreas, sin embargo, pidió unos días para poder contestar. Pero al manifestarle que la composición de la tripulación tenía que ser aprobada por el servicio secreto, esbozó una sonrisa y preguntó: ¿tiene algo que ver con Eichmann? El vuelo se acordó sin más dilaciones para el 11 de mayo. Por lo tanto, la captura debía realizarse a más tardar el día 10, pues el aparato regresaría a Israel entre el 13 y el 14 con un nombre clave. Se acercaba el 10 de mayo, la fecha prevista para el secuestro. 2 días antes, el plan de acción estaba listo. El plan proponía que el equipo encargado de la captura aguardara a Eichmann en un automóvil estacionado sobre la calle Garibaldi, a unos 10 metros de la intersección con la ruta 202. Este automóvil miraría hacia la casa de Eichmann. Un segundo vehículo se encontraría estacionado sobre la ruta, a unos 30 metros de Garibaldi, y durante la captura encendería los faros delanteros para encandilar a Eichmann o a cualquier de la mañana
en la confitería del Molino, el jefe del servicio de seguridad aprobó la realización del secuestro de Eichmann para 2 días después. El 11 de mayo de 1960, luego de meses de trabajo, ansiedad y agotamiento, el comando se lanzó sobre Eichmann. Los automóviles llegaron a la zona a las 7:45, algo más tarde de lo previsto, y en 2 o 3 minutos estuvieron listos para actuar. El primer automóvil tenía la tapa del motor levantada y un agente se hallaba inclinado, fingiendo reparar el motor. A su lado, un compañero fingía ayudarlo. Sentado al volante, otro agente con los ojos protegidos por gafas oscuras observaba la parada del autobús, mientras, en el asiento trasero, el cuarto hombre asomaba apenas su cabeza para observar a través de la ventanilla lo que ocurría. Al cabo de unos minutos, un ciclista se detuvo para ofrecer ayuda con la avería del auto. Lo rechazaron cortésmente, pero con la firmeza suficiente como para que se alejara. El segundo automóvil se hallaba estacionado junto a la ruta 202, a pocos metros de la intersección con Garibaldi. La escena era muy similar en los 2 vehículos. Quebrando el silencio de la noche, uno tras otro pasaron 3 autobuses, pero nadie descendió en esa parada. La duda comenzó a llenar las miradas, pero ninguno de los agentes pronunciaba palabra, puesto que la orden era esperar la llegada de Eichmann hasta las 8 en punto. Unos minutos antes de esa hora, Gaby descendió del vehículo para echar un vistazo alrededor. Se encontraba a pocos metros de la ruta cuando un autobús apareció y Gaby empezó a retroceder hasta el automóvil, lentamente. El autobús se fue. Súbitamente, una figura recortada en la oscuridad se desprendió de la parada del autobús y empezó a caminar hacia la calle Garibaldi. Gaby, de pie junto al automóvil, reconoció la figura que se acercaba y el corazón le dio un vuelco. El hombre llevaba una mano en el bolsillo. «Cuidado», escuchó Gaby que Kenneth le susurraba. «Es posible que esté armado». Eichmann pasaba en ese momento frente al automóvil. «Momentito», le dijo Eli, y se arrojó sobre él cuando giraba para responder. Instintivamente, Eichmann dio un paso atrás y ambos rodaron al piso. Rápidamente, otro agente se acercó, haciéndolo por las piernas. Eichmann yacía como paralizado. Gaby lo tomó de la mano y empezó a arrastrarlo hacia el automóvil, mientras los otros 2 lo empujaban. En pocos segundos, los 4 estaban apretujados en el asiento trasero. Kenneth, por su parte, que acababa de cerrar la tapa del motor, subió y arrancó a toda velocidad. El segundo vehículo esperó a que pasaran y arrancó detrás, siguiéndolo. Mientras abandonaban la zona de peligro, amordazaron a Eichmann, lo ataron de pies y manos, le colocaron anteojos oscuros y lo cubrieron con una manta. 50 minutos después llegaban al refugio. Allí procedieron a interrogarlo. Luego del interrogatorio, Eichmann aceptó firmar una declaración donde accedía a ser enjuiciado. Yo, el que suscribe, Adolf Eichmann, por mi propia voluntad, en vista de que mi verdadera identidad ha sido descubierta, considero que no tiene sentido continuar evadiendo la justicia. Declaro mi voluntad de trasladarme a Israel y comparecer ante una corte competente.
El Al despegó de Ezeiza llevando consigo a la delegación que dejaba el país luego de asistir a la celebración del 150 aniversario de la Revolución de 1810. Eichmann, narcotizado, fue trasladado al aeropuerto junto a otros miembros del Mossad disfrazados como tripulantes. Eichmann lucía exactamente como un comisario de a bordo judío. Su chaqueta llevaba bordada una estrella de David. Cuando se dio cuenta, casi se muere del susto. Solo después de que el avión despegó, los otros pasajeros fueron advertidos de que Eichmann estaba a bordo. Al llegar a Israel, fue procesado como criminal de guerra. La reacción mundial a la captura de Eichmann fue elogiada y criticada por igual. Un diario estadounidense decía en su editorial: nada conectado con la culpabilidad de Eichmann puede ser demostrado mediante un procedimiento injusto. Al mismo tiempo, otros medios argumentaban que el fin justificaba el secuestro. Muchos se regocijaban de orgullo ante la captura, sobre todo la prensa israelí. El presidente argentino Arturo Frondizi expresó su descontento y se desató una tormenta internacional. Las Naciones Unidas establecieron una sesión especial para discutir el incidente. Argentina pidió que se sancionara a los responsables. En ese momento, todavía no era claro si se trataba de una misión organizada por el gobierno de Israel o por una organización de sobrevivientes del Holocausto que tomaba justicia por su cuenta. De todos modos, Argentina jamás demandó que se devolviera a Eichmann al país. El canciller israelí y futuro primer ministro, la americana Golda Meir, se disculpó públicamente por la violación de las leyes territoriales, pero aclarando que la consideraba justificada en este caso en particular. Argentina no encontró aceptable la disculpa por parte de Israel y mandó a casa al embajador. Pero el 5 de agosto, luego de producirse contactos diplomáticos entre los dos países, se dio a conocer un comunicado conjunto que expresaba: el incidente que mancilló los derechos fundamentales de Argentina ya está resuelto. Eichmann fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde durante 11 meses colaboró con los investigadores que instruyeron la causa en su contra. Cada día el interrogatorio a Eichmann era grabado para su transcripción durante la noche y entregado al acusado a la mañana siguiente para que corrigiera sus declaraciones. Al final, el expediente contaba con más de 3.500 páginas. Luego del juicio, que duró más de un año y durante el cual compareció sentado dentro de un gabinete de vidrio, Adolf Eichmann fue encontrado culpable de crímenes contra el pueblo judío y sentenciado a muerte. Lo ahorcaron el 1 de junio de 1962. El tribunal decidió que su tumba no llevara lápida y, para bien de la nación, determinaron que no fuera enterrado en Israel. Finalmente, echaron sus cenizas en el Mediterráneo, en aguas internacionales.